Primera de Juan y el capítulo 4. ¿A los sugieres les sobra una Biblia? ¿Hay otra Biblia que me puedan traer aquí adelante? Aquí mi amigo aquí necesita una Biblia. Aquí. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta advertencia que contiene la palabra de Dios. Te damos gracias que no solo viene la advertencia, pero viene el modo de discernir. Y yo te pido que tú nos ayudes esta mañana a saber cuáles son las marcas que distinguen una verdadera obra del Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1740 se estalló la tapa de la Nueva Inglaterra, como una olla de presión. También se estalló en otros territorios coloniales de Inglaterra. Como poco antes lo había hecho, o por lo menos se había alzado la tapa en Europa. Ese fenómeno misterioso conocido en Alemania como el pietismo, en Inglaterra como los evangélicos y los metodistas, en América como el gran avivamiento, o quizás más precisamente el gran despertar, presenta en todas partes una curiosa uniformidad. Como si en cada lado estuvieran buscando la misma cosa y repentinamente a plena luz de la Ilustración, esa época histórica, la Ilustración, la hubiesen encontrado. Estas son las palabras de un historiador muy interesante que se llamaba Perry Miller y escribió una biografía de Jonathan Edwards, que quizás algunos de ustedes conocen. Pedro hizo una oración que contenía algo de Jonathan Edwards cuando habló de que debemos ser cambiados en nuestra voluntad. Hay un fervor espiritual que estalla en la Nueva Inglaterra y se contrasta con el espíritu de la Ilustración. Tengo una larga introducción, pero vamos a llegar a donde vamos. Así que paciencia, por favor. ¿Qué fue la Ilustración? Era una época histórica que establece la razón humana como juez y árbitro de todo. No es generalmente un espíritu de sumisión ante el misterio. Es casi el alzar el orden que el humano percibe al nivel de Dios, el orden que el hombre percibe por su entendimiento, como si fuera Dios mismo. Y comienza una secularización radical en el Occidente. Hay muchas cosas buenas de la Ilustración, no es todo malo, pero hoy vivimos entre escombros de la cultura occidental, mucho por consecuencia de la Ilustración. Entonces, este avivamiento es un fervor espiritual que resiste y reacciona en contra del espíritu de la Ilustración. La cultura existe en relación con la religión que le da su origen, y se puede decir que una cultura es la encarnación de las creencias religiosas del pueblo. Cuando viene la Ilustración a la alta cultura del Occidente, que en las Edades Medias llegó a ser una cultura en la cual, inspirada por el cristianismo, que inspira a los pintores medievales, que inspira a los músicos medievales, a los arquitectos, las ideas del cristianismo, las pintan cosas de la Biblia y todo eso. En la Ilustración, la cultura de los entendidos y estudiados rechaza a Dios. Y de una forma u otra se empieza a sentir. Hay un rechazo de lo sobrenatural por un concepto del universo como si fuera una máquina espectacular, asombrosa, pero capaz de ser entendida por el entendimiento humano, explicada, dominada por el ser humano. Entonces, los de la Ilustración traen un naturalismo ante el cual hay varias reacciones. Una es la de los fideístas. ¿Han oído de los fideístas? No.
En Francia es como el epicentro de la Ilustración. Ahí están muchos de los poderosos pensadores de la Ilustración. En Francia se alza un rechazo de los fideístas. La Ilustración se basa en la duda fundamental de René Descartes, pero los fideístas exaltan la fe y dicen el mundo es fundamentalmente misterioso e incomprensible. Uno de los fideístas fue Blaise Pascal. ¿Han oído de él? Era un calvinista católico. Era un jansenista, que es una curiosa mezcla de el calvinismo y estaba en la Iglesia Católica. Eso tiene una buena razón. Parece raro, pero no vamos a desarrollarlo ahora, pero si les da curiosidad me preguntan después y les explico. Este hombre Jansenius, que es un jansenista, de donde viene Pascal, ¿por qué era así? Es muy lógico, pero hay que explicarlo. El fideísmo es una reacción intelectual y de intelectuales ante la Ilustración, pero hay otra reacción que se repugna con la aridez de la religión racional y natural que viene con la Ilustración y busca fervor espiritual, busca calor, busca la presencia de Dios y enfatiza el elemento sobrenatural. En nuestros días hay reacciones parecidas a la religión fría, seca, racional, que no satisface. Yo creo que de estos lados vienen las ondas carismáticas, los pentecostales. En 1908-18, ahí en California, en una iglesia en la calle de Azusa, que empiezan ahí, luego los carismáticos en los años 50 y 60, quieren más que una religión fría y seca. Y luego viene la tercera onda que todavía nos influye en las iglesias, no sé cómo les dicen aquí en los Estados Unidos, son las iglesias de la viña y tienen muchos fenómenos raros que acompañan lo que quieren porque quieren sentir más. Y también en estos tiempos, por consecuencia de la Ilustración, la gente quiere más. Y es lo que dijo nuestro autor, Perry Miller. Las iglesias luteranas, ahí surge el pietismo que luego se mezcla con el quietismo que tiene influencias francesas. En Inglaterra salen los evangélicos, quieren una regeneración, no quieren una religión formal de puros ritos, pero quieren ver una verdad en el corazón de los que participan. Quieren regeneración, predican el evangelio y les llaman evangélicos allá. En Inglaterra, también relacionados con ellos, claro, están los metodistas, con su énfasis en una vida de santidad. En América del Norte llega el gran avivamiento basado en doctrina reformada y haciendo un impacto en el pueblo de los Estados Unidos que dura hasta este día e influye en nuestra religión aquí, porque tomamos mucha influencia de los Estados Unidos. Y siempre, dice nuestro autor Perry Miller, y siempre, en cualquier manifestación, este gran avivamiento, este pietismo, los evangélicos y metodistas, en cualquier manifestación, siempre era un rechazo y reacción violenta ante el espíritu libre y universal de la Ilustración, el espíritu de tolerancia, de pseudo respeto, el espíritu de no juzgar, de tolerar el error y estar siempre en control, porque la mente humana todo lo comprende, todo lo controla. Entonces hay una reacción ante esto. Y esto sigue como una plaga en los Estados Unidos. Más de 100 años después, mi héroe, Machen, que he mencionado antes, se enfrenta a este tipo de tolerancia que tolera el error, que dice, tranquilo, no hay problema, ¿a quién le importa la verdad tan precisa y todo esto? Les digo todo esto para pintar una situación. Viene la Ilustración, su racionalismo, la reacción, y también con esta reacción viene un abuso. El entusiasmo desenfrenado
y desordenado. Estalla la tapa con el gran avivamiento y en poco tiempo se abre una brecha. Los racionalistas que critican la emoción que lleva el avivamiento, los entusiastas de otro lado que arman un desorden y un escándalo, y por ambos lados el enemigo de la obra del Espíritu de Dios ataca para destruir por un lado, para falsificar por el otro. A esto se enfrenta Jonathan Edwards y predica un sermón. Es muy apoyador de la obra. La ha deseado toda su vida. Ha visto algo de esto en su iglesia, en donde él está, y tienen tradición de esto por su suegro, que estaba ahí antes. Lo había documentado, había escrito, y viene a la Universidad de Yale a predicar un mensaje que se llama Marcas que distinguen una obra del Espíritu de Dios. Y enfrenta a los racionalistas. En su día les llamaban arminianos. Esa no es una designación que nosotros usaríamos. Él quiere decir naturalistas aliados a ese deísmo de la Ilustración, son inspirados por el espíritu de su edad más que por el Espíritu de Dios, y su problema fundamental es que le repugna el avivamiento, le repugna la obra del Espíritu de Dios, y quieren la fama del hombre más que la gloria de Dios, y entonces critican en una forma de naturalistas, racionalistas, ante esta manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Pero ellos están de un lado, del otro lado los entusiastas que son anti-intelectuales, se oponen al pensamiento. Están en reacción a los naturalistas y los racionalistas, pero tienen excesos, tienen vulgaridad, líderes que se les pasa la mano y luego hacen retracciones, dicen, no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso, pero ya se hizo el daño, hicieron mal a la obra de Dios. Y viene algo que es muy, muy malo, que no existía en la cultura reformada, que no existía en la cultura de los puritanos, que es los que se oponen, son anticléricos, se oponen al clero, se oponen a los pastores que han educado, que se han formado, que han pasado por el proceso formal para ser pastores, y dicen, no necesitan esa educación. Entonces, reaccionando a los educados racionalistas, dicen, afuera con ellos, y toda la educación también, y es un exceso. Y se levanta Edwards, que es un hombre bien formado, asistió a la Universidad de Yale, de ahí tomó su maestría, y va a regresar al fin de su vida a ser presidente de esta universidad. Él se para a dar este sermón. Quien ha escrito, quien lo promueve, que le gusta, que quiere ayudar la labor, que es amigo de Whitefield, el predicador que viene de Inglaterra, empieza con este sermón, una larga obra en que busca describir con precisión cómo se distingue la verdadera religión de la falsa religión. Expande e imprime su sermón. Este sermón yo creo que a él le demoró en predicar 1.5 horas. Lo expande algo para difundirlo como de 2 horas, pero sale escrito. Escribe después unos pensamientos sobre el fenómeno del avivamiento y al fin concluye estos tratados escribiendo su gran obra, Los afectos religiosos. Una obra muy importante que desafortunadamente solo tenemos en forma abreviada en español. Y en su sermón original que predicó en la universidad, nos da 5 marcas de una verdadera obra del Espíritu de Dios que queremos examinar esta mañana. Y no se preocupen, no me voy a tardar 1.5 horas. Versículo 1 del capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí hay, en primer lugar, un mandamiento, ¿verdad? La palabra
probad. ¿Qué hay que probar? Los espíritus, a ver si provienen de Dios. ¿Por qué existe la necesidad? Porque existe la falsificación de la obra de Dios. Así como el dinero, lo tenemos que probar. ¿Por qué lo prueba la gente? Porque se falsifica. Nosotros no estamos aquí en medio de un avivamiento, pero sí estamos en medio de un tiempo ordinario de la obra de Dios. Entonces, y si no venimos a que Dios obre en nosotros, ¿a qué venimos? Venimos a que Dios obre, a que haga en nosotros una verdadera obra de Dios. No existe entre nosotros la presión de la cantidad del gran avivamiento y la intensidad, pero el Espíritu está obrando y nos debemos preguntar, ¿cómo sabemos que lo que está pasando aquí es una obra verdadera del Espíritu de Dios? ¿Cómo vamos a probar el Espíritu de este lugar a ver si es obra del Espíritu de Dios? Nos da en este pasaje el apóstol cinco marcas. La primera ocurre en los versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Espíritus falsos niegan que Cristo haya venido en la carne. En el tiempo en que Juan escribe, está empezando esta herejía del gnosticismo. ¿Han oído un poco de ella? El gnosticismo es una forma de dualismo. Creen que siempre existe el principio del bien y el principio del mal y están opuestos eternamente y para siempre. Esa no es una creencia cristiana, es una creencia gnóstica. Ellos se caracterizaban su dualismo diciendo que el bien es lo espiritual, el mal es lo corporeal o lo material. Entonces, ¿qué decían de Cristo? Jesús era un cuerpo humano animado por el ser divino. Pero un cuerpo humano animado por un ser divino puede ser tu sumo sacerdote. ¿Cómo puede ser tu sumo sacerdote sin padecer en espíritu humano todo lo que tú padeces? No puede ser. No es un Cristo suficiente. Este es uno de los Cristos de los gnósticos que creían eso, que Jesús era un cuerpo humano animado por el ser divino. No, Jesús es cuerpo y espíritu humano. Y si eres de la persuasión teológica de los, ¿cómo se dice? Tricotomistas, cuerpo humano y alma. Cristo es 100% humano, 100% divino. No es 50 y 50. No. Ellos decían, Jesús es un fantasma, una apariencia del Espíritu divino, pero no es una persona como tú y yo. Pero este Cristo puede morir por ti en la cruz. No. Entonces dice Juan, ellos están negando que Cristo ha venido en la carne. Y lo que Juan enfatiza es la importancia de la persona de Cristo y la cristología, la doctrina que acompaña y que nos explica y que es necesaria para que Cristo sea para nosotros el Salvador necesario. En otras palabras, Juan está diciendo que la doctrina es de suma importancia y la primera marca es que una verdadera obra del Espíritu de Dios exalta a Cristo y establece la doctrina cristiana. Entonces, en una verdadera obra del Espíritu de Dios, ¿hacemos al lado la doctrina? No puede ser. Debemos tener cuidado con los que menosprecian la doctrina, ¿verdad? De mezclarnos con ellos. ¿Por qué? Porque esto no es del Espíritu de Dios. Si la obra no tiene fuertes bases en la doctrina, ten mucho cuidado. Busca hacer la obra con cristianos que toman
muy en serio la doctrina, aunque te cause, quizás podemos hacer cosas con otros en que no estamos todos de acuerdo, con tal de que sean serios con su doctrina, ¿verdad? Tenemos el mismo espíritu de seriedad. Hay presbiterianos con quien no estamos de acuerdo en cuanto a nuestra eclesiología, pero con tal de que ellos sean serios y fuertes y nosotros seamos serios y fuertes, podemos hacer otras cosas. El espíritu de tomar las cosas en serio existe ahí. Claro, alguien está equivocado, ellos, pero aún así existe un espíritu en ellos de combatir por las doctrinas que ellos creen que enseña la Biblia y que son importantes. Y también hay aplicación personal, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué te importa a ti en tu vida personal la doctrina? ¿Te interesa? ¿Es fuente de consolación para ti? ¿Es fuente de placer? Te puede dar muchos ánimos leer las doctrinas que tenemos. No es para decir que siempre tienes que estar leyendo teología, pero ¿conoces lo que dice nuestra confesión? ¿Te entusiasma un poco? ¿Te anima? A mí me ha animado a veces nada más leer la doctrina. ¿Por qué? Eso es obra del Espíritu de Dios. Él exalta a Cristo y exalta la doctrina de Cristo, la cristiana. Hay en tu vida una exaltación de Cristo en doctrina, en conocimiento de la teología y en práctica, en conocimiento práctico. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque una verdadera obra del Espíritu de Dios exalta a Cristo y establece la doctrina. Versículos 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Aquí el apóstol dice que el Espíritu de Dios se confronta con el mundo. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los pseudoprofetas del versículo 1, los falsos profetas del versículo 1. ¿Por qué los oye la gente? Porque dicen lo que la gente quiere oír. Son del mundo. Están todos juntos en esto. ¿Cuál es la segunda marca basada en este texto? Es una verdadera obra del Espíritu de Dios se pone a luchar en contra del mundo. Existe en el mundo en que vivimos un clima de opinión, un sentido de parecer que no es aliado a Dios. El gnosticismo del segundo siglo, por ejemplo, cogió porque tenía algo que concordaba con la forma de pensar de la gente de ese tiempo, de esa edad. Y nos recuerda que nosotros somos contaminados por nuestros tiempos. ¿Qué nos contamina? El materialismo, el egocentrismo, ¿verdad? Nos quejamos si no nos va todo bien, queremos esa prosperidad material y nos quejamos. Yo me quejo si no me va todo bien, si no es fácil en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque así somos en esta edad. Somos materialistas, somos egocentristas. Nosotros los cristianos somos contaminados por el mundo y las ideas del mundo en que vivimos. Pero debe haber una lucha, porque esto es ajeno al espíritu de la noble compañía de Hebreos 11. ¿Se acuerdan de ellos? Que sufrieron, fueron encarcelados, que les cortaron la cabeza, pero hay una palabra, decapitados, eso, todo eso sufrieron. ¿Por qué? Porque tuvieron un espíritu del cual el mundo no fue digno. Y en nosotros hay una lucha. Pueden haber derrotas, ¿verdad? Pero existe la lucha. Debe haber victoria, pero ¿va a haber victoria sin lucha primero? No. Una verdadera obra del Espíritu de Dios trae una lucha
contra el mundo. Y esto concuerda mucho con la primera marca, la seriedad por las cosas de Cristo, la doctrina. El mundo no le importa la doctrina. Este mundo no piensa de esta forma, no piensa en el juicio, no piensa en el cielo, no piensa en el infierno y no quiere creer en el infierno, ¿verdad? Y hasta influye gente que se llaman cristianos, que no quieren oír, no quieren aceptar la doctrina del infierno. Menosprecian esto y menosprecian a los que viven a la luz de estas realidades. ¿Y tú, eres serio y sobrio? ¿Consideras estas cosas que el mundo no quiere considerar? ¿Se puede decir que en tu vida hay una lucha contra este necio mundo, sus tentaciones, sus pensamientos y sus pecados? Una verdadera obra del Espíritu de Dios te va a traer en lucha contra el mundo. La tercera se encuentra en el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y ven que el apóstol cambia el pronombre que venía usando. Antes, vosotros, ahora, nosotros. ¿A quiénes era que los que conocían a Dios debían oír en esos tiempos? ¿Cuál grupo adentro de la iglesia, parte del cual una pista es Juan, nosotros, es el grupo al quien debían escuchar? Los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles. Ese nosotros habla de un grupo al que pertenece Juan, el apóstol, los apóstoles. La interpretación no es difícil. Oír a los apóstoles es obedecer la Biblia. Aquí tenemos en el Nuevo Testamento lo que nos mandan los apóstoles que viene de Cristo. Es oír la Biblia. Tercera marca, una verdadera obra del Espíritu de Dios nos hace oír, nos trae a oír las Escrituras. Es un espíritu falso el que se aparta de la enseñanza de la Biblia. Y por eso decían los reformadores que su dicho en latín, sola scriptura, decían ellos, ¿verdad? Sola scriptura. La aplicación es bien obvia. ¿Oyes la palabra de Dios? ¿Vienes aquí a estudiarla? A veces es difícil, a veces es inconveniente, pero ofrecemos estudios en la escuela dominical, en este culto, por la noche, los domingos también. ¿Te trae el Espíritu de Dios? ¿O qué te impide a venir a veces? Claro, hay razones legítimas, ¿verdad? Por la salud, por debilidad. De pronto hay un trabajo que es necesario hacerlo ese día, o es un trabajo de misericordia que debemos hacer. Pero ¿qué te impide? Se ve en tu vida una obra del Espíritu de Dios queriendo estudiar. También, en cuanto a nuestros hábitos, ¿formamos hábitos de estudio de la Biblia? Una vida que es producto de una obra del Espíritu de Dios se tiene que caracterizar por una larga obediencia a través del tiempo. ¿Y esto resulta en qué? Hábitos. No vamos a verlo ahora, pero les recomiendo lo que vimos el domingo pasado por la noche en Proverbios 2, del 1 a 6, que lo lean, lo que dice ahí y piensen, ¿esto de qué está hablando? Creo que está hablando de hábitos que formamos. ¿Buscas entendimiento? ¿Buscas saber más? ¿Y cómo vas a oír? Si no vienes a escuchar. Y recuerda que este oír también significa obedecer, ¿verdad? No es nada más escuchar, obedecer. Una verdadera obra del Espíritu de Dios nos hace oír las Escrituras. La cuarta se encuentra en el versículo 6, al final del versículo que no leí. 6b, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de error. Brevemente, el apóstol hace algo muy significante, un contraste entre dos espíritus. Son pocas las palabras, pero es mucha, ¿verdad? La diferencia. Una verdadera obra del Espíritu de Dios, esta es la cuarta, una verdadera obra del Espíritu de Dios, nos aclara la distinción entre la verdad y el error. Siempre, siempre, siempre distingue entre la verdad y el error. El mundo se ha vuelto muy enemigo de esta distinción, ¿verdad? No creen que hay verdad. Hay gente que no cree que hay verdad. Y no quieren condenar un error. En este aspecto también hay lucha, y en nuestro tiempo bastante. Pero el Espíritu de Dios exalta la verdad y condena el error. En tu vida hay un crecer en el conocimiento y la convicción de la verdad. Hay un crecer en la claridad con la cual crees la verdad que posees. La palabra que usa el apóstol para decir error también quiere decir vago o vagabundo. ¿Eres un vagabundo espiritual? ¿O has hallado un ancla, un hogar estable en la verdad de Dios? ¿Por qué? Pregunto esto. Porque una verdadera obra del Espíritu de Dios nos establece en la verdad y en el valor de tenerla y poseerla. La última marca está en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí el apóstol nos dice cuál es el resultado de ser nacido de Dios y conocerlo. ¿Cómo nacemos de Dios? Por medio de una obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Quinta marca, una verdadera obra del Espíritu de Dios hace que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. ¿Se manifiesta en tu vida un amor por Dios y por el prójimo? Y más específicamente, por el pueblo de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Amémonos, hablando a la iglesia y entre cristianos. ¿Y cuál es la más alta marca del amor? Que nos da el ejemplo Cristo. Su sacrificio, ¿verdad? Esta es la más alta marca del amor. ¿Cómo muestra Dios su amor para con nosotros? Cristo murió, dio a su Hijo. ¿Y tú, te cuesta mucho servir al pueblo de Dios? ¿Es demasiado? El amor te lleva a sacrificarte con gozo, ¿verdad? Ese es el poder del amor que trae el Espíritu de Dios. Te hace que te sacrifiques con gozo. Estamos sin pastor, necesitamos obviamente ayuda, servicio y sacrificio. Hay quienes sacrifican, que sigan impulsados, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, que tomen ánimo y que todos nos examinemos y veamos si debemos hacer más. Si hay en nuestro amor este sacrificio que Dios obra a través de su Espíritu. Y si no encontramos en nosotros estas marcas, puede ser que hay hipócritas entre nosotros, ¿verdad? Los que se hacen cristianos sin haber sido hechos cristianos por una obra del Espíritu de Dios. Examínate. Y mira estas marcas que yo te doy, que te da el Espíritu de Dios, que te da el apóstol Juan esta mañana. El gran avivamiento se acabó. Los enemigos parece que prevalecieron con sus ataques y su falsificación. Y solo quedó en la Nueva Inglaterra una memoria de esta extraordinaria obra del Espíritu de Dios. Pero la obra de Dios sigue, ¿verdad? Siguió y sigue aquí. Quisiéramos ver más.
Pero hay que recordarnos que el que hace esta obra soberanamente y en verdad, y lo que sí queremos más que nada, es que sea hecha por el Espíritu de Dios. Y la pregunta para todos aquí es, ¿existen en tu vida estas marcas que distinguen una obra verdadera del Espíritu de Dios? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la riqueza de la Escritura, te damos gracias por el Espíritu de Dios y te pedimos que tú nos ayudes en esta examinación, que tú conviertas a los que están aquí que puedan ser hipócritas, que tú animes a los que son tus hijos a aún más esfuerzo, que los uses por el poder del Espíritu de Dios. En Cristo Jesús. Amén.